Esta lección se enfoca en la palabra de Dios y cómo aplicarla en la vida diaria. La lección de hoy tratará de Jacob, el personaje bíblico. La historia de Jacob abarca muchos capítulos del libro de Génesis, al igual que la historia de Abraham. Si bien el mensaje de Dios para nosotros a través de Abraham se puede representar enfocándose en los altares que Abraham construyó, el mensaje de Dios a través de Jacob se puede resumir enfocándose en el nombre de Jacob y las muchas experiencias que llevaron a ese cambio. Según Génesis 25, Jacob nació como gemelo y vino a este mundo agarrando el talón de su hermano Esaú. Jacob significa ladrón o suplantador e incluso malicioso. Su nombre revela algo sobre él mismo porque creció como un ladrón. Se aprovechó de las debilidades de otras personas para robar el derecho de nacimiento de su hermano gemelo como hijo mayor y la bendición divina de padre a hijo que se suponía que lo acompañaría. Un gran cambio se ha producido en su vida cuando llegamos a Génesis 32, 9 al 12, donde Jacob ora: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, porque tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Inmediatamente después de esta oración, en los versículos 24 al 32, se puede encontrar una historia práctica y extraña acerca de un hombre a quien Dios envía para luchar contra Jacob. Esa parte dice: entonces Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando vio que no había vencido contra él, le tocó la coyuntura de la cadera, así que la cadera de Jacob se dislocó mientras luchaba con él. Luego dijo: déjame ir, porque está amaneciendo. Pero él dijo: no te dejaré ir a menos que me bendigas. Entonces le dijo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Jacob. Él dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hay muchas lecciones que aprender de cada historia de la Biblia. La historia de Abraham trata sobre la fe. La historia de Jacob trata sobre la gracia. La palabra gracia significa el favor y la bendición de Dios que no es merecida o alcanzada. La gracia se da por el amor de Dios. La gracia no se puede ganar ni alcanzar, no se puede lograr. Gracia significa el favor o la bendición inmerecida de Dios. En Génesis, como en Romanos 9, el apóstol Pablo da un comentario sobre el nacimiento de Jacob. Está escrito que mientras Esaú y Jacob estaban en el vientre de su madre, Dios dijo: el mayor servirá al menor. Desde que Dios es Dios, Él sabe todo. Así como Dios miró dentro del vientre de Rebeca y vio los corazones de estos gemelos, Dios sabía lo que iba a pasar con cada uno de ellos. A Dios nunca se le toma por sorpresa. Sabiendo lo que iba a suceder, Dios le dice a Rebeca: 2 naciones están en tu vientre y 2 pueblos serán separados de tu cuerpo, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Los descendientes de Jacob se convierten en los israelitas y los descendientes de Esaú se convierten en los edomitas. Hay un conflicto perpetuo entre estos 2 pueblos. Las escrituras dicen que Esaú era un hombre profano, que desestimaba su primogenitura. No se preocupaba por las cosas espirituales. Esaú era el perfil de un hombre mundano e inmoral,
un hombre de apetitos carnales incontrolables. No nos extraña lo que Dios dice de él y de su descendencia en Malaquías 1, del 2 al 3. He amado a Jacob, pero he odiado a Esaú, y he hecho de sus montañas una desolación, y he entregado su heredad para los chacales del desierto. Esaú pensó que Jacob le había robado una bendición, pero fue Dios quien lo despreció a él y su proceder, y estaba trabajando para lograrlo. Lo interesante de Jacob es que, como es un ladrón, inicialmente piensa que todas sus bendiciones provienen de robar, pero llega a aprender la verdad. Dios está obrando en su vida a pesar de sus caminos. Antes de que naciera Jacob, el plan de Dios era darle esas bendiciones. Si lees la historia de Jacob, comenzando en Génesis capítulo 25 y pasando por el capítulo 32 y más allá, descubrirás que una y otra vez Dios está tratando de abrirse paso hasta Jacob y decirle: Jacob, ¿por qué no miras hacia arriba y ves que estoy trabajando en tu vida? De la misma manera, hay razones para creer que si Jacob no hubiera engañado a su padre haciéndole creer que él era Esaú, Isaac habría puesto sus manos sobre Esaú y habría entregado exactamente la misma sentencia que dio en Génesis 27. Así también lo hubiera hecho, aún después de haber puesto sus manos en el turno de Jacob, sabiendo que era él bendiciéndolo de todos modos. Esta especulación se basa en lo que dice Génesis en el capítulo 48, cuando llega el turno de Jacob para dar estas mismas bendiciones. Cuando Jacob extiende las manos para ponerlas sobre los dos hijos de José, él las invierte. José protesta para que el menor no reciba la bendición del mayor y el mayor reciba la bendición menor. Jacob insiste y bendice al menor sobre el mayor, todo sin engaños ni robos. Y ellos también se convierten en dos naciones, cumpliendo estas bendiciones proféticas. Hay tres direcciones a seguir para comprender el plan de Dios para la vida de sus hijos e hijas. Sus hijos tienen la responsabilidad de mirar hacia arriba, mirar hacia adentro y mirar a su alrededor. Primero, mirar arriba. En estos planos biográficos, Dios puede tardar mucho en lograr que estas personas miren hacia arriba. En la historia de Jacob, después de que Jacob se aprovechó de su hermano y engañó a su padre, arrebatándole tanto la primogenitura como la bendición, su madre se le acercó y le dijo en Génesis 27, 42 al 45, «He aquí tu hermano Esaú planea matarte para vengarse. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y levántate, huye a Harán, donde mi hermano Labán vive. Quédate con él unos días, hasta que se apague la furia de tu hermano contra ti y olvide lo que le hiciste». Así que Jacob viajó solo al desierto. Salir de casa siempre puede ser aterrador. La primera noche fuera de casa, Jacob hizo su cama usando una piedra como almohada. Esa noche tuvo un sueño dado por Dios, una escalera al cielo con ángeles subiendo y bajando. Dios se le apareció y le reafirmó el pacto que había hecho con Abraham y su padre Isaac. Dios prometió que Jacob sería parte de una nación que Dios estaba formando, una nación que se convertiría en el instrumento de Dios para la salvación y la bendición de todas las naciones. Dios le dijo a Jacob en Génesis 28:15, «He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas, y te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido». En respuesta, Jacob mira hacia arriba, consciente del plan celestial, y dice con asombro, «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». En segundo lugar, mire hacia adentro. En la historia de Jacob, note cuántas veces Dios hace que Jacob se mire a sí mismo al obligarlo a enfrentar su debilidad y su propia incapacidad para controlar su destino.
él aprende de muchas maneras que su vida está bajo el control de Dios y que se puede confiar en Dios. Tenemos algunos ejemplos. En Génesis 30, la esterilidad de Raquel deja a Jacob el ladrón indefenso ante Dios, incapaz de dar hijos a su esposa. En el versículo 2 contesta con frustración a su amada: ¿estoy yo en el lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre? Así que en Génesis 31, Jacob comprueba la verdadera razón por la que ha prosperado, no por sus propios caminos, sino a pesar de ellos. Llamado por Dios lejos del alcance de Labán, Jacob confiesa la verdad que le fue revelada en un sueño. En los versículos 6 al 9 dice: «Sabes que he servido a tu padre con todas mis fuerzas, sin embargo tu padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Dios no permitió que me dañara. Si él decía: los moteados serán tu salario, entonces todo el rebaño nacía moteado. Y si decía: los rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño nacía rayado. Por lo tanto, Dios le quitó el ganado a tu padre y me lo dio». Aunque Jacob recurre nuevamente a sus trucos, huyendo en la noche con todo lo que Dios le había dado en la casa de Labán, Jacob aprende una vez más que es Dios y no él mismo quien ha protegido su vida. Cuando Labán alcanza a Jacob, le dice que Dios le apareció en un sueño para advertirle que no lastimara a Jacob. En Génesis 31, 26 al 29 dice: «¿Qué has hecho al engañarme y llevarte a mis hijas como prisioneras? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? Está en mi poder hacerte daño, pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: ten cuidado de amenazar a Jacob». En tercer lugar, mira alrededor. Dios quiere enseñarte a relacionarte de manera significativa con otras personas. Dejar que te moldeen y buscar la paz donde se puede encontrar para que se convierta en parte de la solución del conflicto, en lugar de ser una causa de conflicto. Cuando miras a tu alrededor, no solo te encontrarás entre las personas a las que ayudar y dar las buenas nuevas de Jesús, sino que también puedes estar en una relación para ser cambiado y transformado a medida que amas profundamente. Todo esto ocurre a veces lentamente, a veces rápidamente, a medida que obedeces, a medida que encuentras afinidad. Para enseñarle a Jacob, el engañador, mirar alrededor, Dios le envió a un engañador aún más grande, su tío Labán. Hay cierta ironía en esta porción de Génesis. Cuando Jacob se encuentra con Labán, le dice en el 29:13 que Jacob le contó a Labán todas estas cosas, toda la historia tal como se la acababa de contar al lector: manipulaciones, engaños, primogenitura engañada y bendiciones robadas. El tío Labán sonríe y dice: ciertamente tú eres mi hueso y mi carne. Labán ve un espíritu afín en Jacob, el astuto, el ladrón, porque Labán es un ladrón aún más grande y mejor. Se suponía que el salario de Jacob durante los primeros 7 años era recibir como esposa a Raquel, la hija de Labán. Jacob la amaba apasionadamente. Estaba tan enamorado que los 7 años que Jacob trabajó para Labán fueron como 7 días. Sin embargo, la noche de la boda, el querido tío Labán lo emborrachó y cambió a Raquel por su hermana mayor, Lea. Por la mañana, al descubrir el engaño, entró furioso para ver al querido tío Labán, que le exige otros 7 años por la hija correcta. Si hay algo que odia un tramposo, es que lo engañen. Si hay algo que odia un manipulador, es que sea manipulado. Esa es la receta favorita de Dios para curar, darle un poco de su propia medicina. Labán, que constantemente busca engañar a Jacob, supera constantemente a Jacob en su manera de engañar. Pero la gracia de Dios está con Jacob. Él le confiesa a su hermano en Génesis 33:5:
no sus propios logros, sino el favor inmerecido de Dios en su vida deshonesta. Dice que de todo lo que tiene es lo que Dios le ha dado en gracia a su siervo. Sus últimos días con Labán terminan con la celebración de un pacto de paz entre ellos. Ellos juran esto en Génesis 31:52. Testigo sea este montón de piedras y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este montón contra ti, ni tú pasarás de este montón ni de esta señal contra mí para mal. Cuando una persona sigue mirando hacia arriba y hacia adentro, Dios obliga a esa persona a mirar a su alrededor y hacer que sus relaciones sean correctas. Entonces, otra relación muy importante que se le dio a Jacob para ayudarlo a convertirlo en la persona que Dios quería que fuera, fue su hermano Esaú. Esaú no estaba bien, era un hombre malvado, dado a satisfacer sus apetitos carnales. No le importaba nada la posición que Dios le había dado como cabeza de familia, ni las responsabilidades del pacto para con Dios que le obligaba su derecho de nacimiento. Aún así, Jacob se aprovechó de las debilidades de Esaú con el fin de robar ese derecho de nacimiento y engañó a su padre para robarle la bendición de Esaú. Esaú quería matar a Jacob y tenía buenas razones para hacerlo. Jacob había aprendido mucho de sus días escondido de su hermano en la casa de Labán. Es Dios quien bendice, no el hombre. Entonces Jacob le envía un mensaje a Esaú para que busque reconciliarse con él. Cuando Jacob le envía ese mensaje a Esaú, recibe un mensaje que dice que Esaú vendrá con 400 hombres a caballo. Jacob está aterrado. Jacob ora la oración con la que comenzamos, una oración de dependencia divina frente a la autoinsuficiencia. Luego, por extraño que parezca, Jacob lucha con un hombre que resulta ser un ángel. Al inicio, el agresor parece ser el ángel con el que Jacob está luchando, pero a medida que pasa la noche, Jacob se convierte en el agresor. Jacob se aferra con saña y no se rinde, a pesar de que el hombre suplica ser liberado. Jacob, tal vez reconociendo la verdad de la situación, dice: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». Cuando Dios ve que no ha prevalecido contra Jacob, que no lo ha quebrantado, Dios disloca la cadera de Jacob, paralizándolo con una cojera el resto de su vida. Mejor un santo cojeando que un pecador ágil. El hombre pregunta: ¿cómo te llamas? Él responde: Jacob. El hombre le dice: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre de Israel es una combinación de dos palabras hebreas. La primera significa prevalecer sobre, que está ligado a la imagen de un príncipe que gobierna a los demás. La segunda significa Dios. Así que juntas, el nombre de Israel significa aquel que lucha con Dios. Oseas habla de este cambio de nombre en el capítulo 12, 3 al 4, que dice: en el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez contendió con Dios. Sí, él luchó con el ángel y prevaleció. En cierto sentido, Dios estaba diciendo: te voy a llamar el que pelea con Dios, porque como un príncipe has peleado con Dios y con el hombre y contigo mismo y has prevalecido. Has mirado hacia arriba, Jacob, y te has abierto camino hasta mí. Sabes que no eres bendecido porque seas un tramposo, un ladrón astuto e inteligente, sino porque yo te he bendecido. Has mirado a tu alrededor y te has abierto paso con Esaú y Labán, y has llegado a la paz con ambos. Ahora estás listo para ser parte de mi solución y mi respuesta. Note que la lucha de toda la vida de Jacob implica esperar. Esperar es lo opuesto a manipular, engañar y hacer trampa. Dios se lleva a este hombre, a este mentiroso, a este tramposo, que no esperará a que el Señor lo haga posible,
que está decidido a salir y hacer que suceda Él mismo y lo detiene para coronarlo con su bendición. Este es su desafío al terminar la lección. Mire hacia arriba para ver a Dios competente y confiable en su vida. Mire hacia adentro y vea su insuficiencia. Mire a su alrededor y vea cómo Dios está usando a las personas en su vida para moldearlo. Busque la paz en esas relaciones en la medida que dependa de usted, porque es Dios quien está moldeando su vida. Para sus propios estudios, le animamos a leer el resto del libro del Génesis. Lea la vida de José en Génesis capítulos 37 al 50. Gracias por acompañarnos en esta lección. Que el Dios que te ama te alcance donde estés, aliente tu corazón y te dé esperanza y te fortalezca en toda buena obra. Amén.